Bueno, nos ponemos de pie, como hemos hecho estos días. Comenzamos siempre poniéndonos en la presencia de Dios. Aprovechamos este tiempo de sínodo para seguir pidiendo a Dios su Espíritu Santo, la gracia de su Espíritu para este momento que vive nuestra Iglesia. Juntos decimos: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Si la semana pasada centrábamos nuestra atención en la oración de Jesús, esta semana en cómo Jesús oraba, en cómo era esa oración de Jesús, en base a lo que los evangelistas nos han contado, pero en base sobre todo a la experiencia de aquellos primeros cristianos, de aquellos hombres y mujeres que formaron la primitiva iglesia. Pues hoy vamos a continuar en esa dinámica de seguir hablando de la oración, más en este tiempo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos recomienda, nos pide vivamente que oremos, que hablemos con el Padre, que hablemos con Dios. Hoy vamos a hablar de la oración de los discípulos. Y dentro de la oración de los discípulos, de la oración de los cristianos, vamos a intentar, o voy a intentar, dar una sencilla catequesis en base a lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos apunta de la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y lo he puesto ahí con esa imagen de ese niño con ese megáfono, para que lo tengamos bien claro como una señal de alerta. Dice: quien evangeliza sin orar, terminará por no evangelizar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Fijaros, estamos en un tiempo de sínodo y parece como que ya hemos terminado las consultas en la parroquia, ya no hay, y como que no hay que orar, no hay que pedir. Tenemos que seguir pidiendo a Dios, no solo porque estamos en un tiempo único y irrepetible de sínodo, sino porque hasta que nos encontremos con el Señor cara a cara, nuestra forma de relacionarnos con Él es a través precisamente de la oración. Y la oración va dirigida especialmente a la evangelización, a esa misión que el Señor nos ha encomendado por el sacramento del bautismo que hemos recibido. La vivencia de la evangelización, ya sabéis que no va a llevar solamente consigo un acercamiento al que todavía no conoce a Dios, al que todavía no trata con Él, sino que la oración en la evangelización me va a ayudar también a encontrarme cara a cara con Dios. No estaría mal que volviéramos nuestra mirada, al hablar de la oración, como he dicho hace un momento, hacia la experiencia que tuvieron los primeros cristianos y descubrir, que juntos podamos descubrir la importancia que dieron estos hombres, estas mujeres, a la oración. Vamos a intentar en este primer momento diseñar o hablar un poquito de esos primeros momentos de la Iglesia que nace. La Iglesia, como bien sabéis, nace en el cenáculo. Nace el Jueves Santo, aunque oficialmente decimos el nacimiento de la Iglesia esté el día de Pentecostés. Pero la Eucaristía es para la Iglesia y la Iglesia es para la Eucaristía. Van siempre de la mano. No hay Eucaristía sin Iglesia, no hay Iglesia sin Eucaristía. En el cenáculo, precisamente, nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles que a los 50 días de la resurrección del Señor estaban los discípulos, María también estaba allá, y estaban reunidos y estaban en oración. Que no olvidemos esto,
estaban en oración. La oración de las primeras comunidades cristianas nos van a decir cómo la Iglesia ora al Padre, a Dios Padre, en Jesucristo y bajo la acción de su Espíritu Santo. Hay un momento en la última cena donde Jesús, el Señor, se dirige a sus apóstoles y le dice: yo le voy a pedir al Padre que os envíe el Paráclito, que os envíe el Espíritu Santo. Ahí nos encontramos cómo Jesús ora, cómo Jesús pide al Padre para que ese Espíritu baje, para que ese Espíritu descienda sobre la Iglesia naciente. Si nos vamos a un texto de los primeros tiempos de la Iglesia, estamos hablando de finales del siglo I, es un texto donde se nos habla de la enseñanza de los apóstoles, la didaché. Hay una referencia explícita que hace este texto a la oración del Padre Nuestro. Y fijaros, dice: así oraréis 3 veces al día. Y hay una indicación de que la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, había que rezarla 3 veces al día. Muchas de las primeras comunidades, como bien sabéis, estaban formadas por hombres y mujeres que venían del judaísmo. Eran comunidades que bien podíamos llamarlas judeocristianas. ¿Y te acuerdas lo que un judío reza 3 veces al día? El Shema. El Shema. Fijaros qué cambio se produce aquí. Hay que sustituir el Shema por la oración que Jesús nos enseñó. De hecho, eso ha llegado hasta nuestros días en la liturgia de la Iglesia, donde también rezamos 3 veces al día el Padre Nuestro, de forma solemne. Atención, porque cuando uno se pone a rezar el rosario, ni te cuento, o cuando uno hace las intenciones o hace sus oraciones particulares o personales, pero la liturgia de la Iglesia nos dice también que hay 3 veces al día donde solemnemente toda la Iglesia reza al Padre Nuestro. En la oración de la mañana, en la oración de laudes, en la celebración de la Eucaristía y también en la oración de vísperas, en la oración de la tarde. Todo, si queréis, un recuerdo, decir, ahora, a partir de Jesús, a partir de esta nueva forma de relacionarnos con Dios, ya no estamos anclados en Dios en el Antiguo Testamento, no. La experiencia pascual nos lleva a dirigirnos a Dios como Jesús nos enseñó. En las primeras comunidades cristianas nos vamos a dar cuenta también de que hay algo que no sé, nosotros a veces lo tenemos de moda. Esto me lo habéis oído predicar en alguna ocasión. Nuestra sociedad en muchísimas ocasiones se mueve por modas o por lo que toca. La constancia, la perseverancia, la fidelidad. Voy a hablar exactamente de la perseverancia, porque si hay algo que tuvieron muy claro los primeros cristianos es que en la oración se debía de hacer con perseverancia. Una oración que, como he dicho hace un momento, surge de la experiencia de Pentecostés. Los primeros cristianos, al igual que Jesús hizo, iban a la sinagoga, acudían al templo. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos también hacían la fracción del pan, la celebración de la Eucaristía en las casas. Guardaban la costumbre también de rezar privadamente o en común a ciertas horas del día. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 o el capítulo 16, tenemos referencias precisamente a esto. Dice, lo hacían reunidos en el salón de alguna casa, de algún hogar de un cristiano, lo hacían en solitario. Dice, pero si hay algo que queda muy claro, es que los primeros cristianos se dedicaban con asiduidad y con perseverancia a la oración. ¿Cómo es esa oración? Ahí tenemos un detalle de un óleo de la Santísima Trinidad. ¿A quién se dirigían los primeros cristianos? Jesús les enseñó a dirigirse ¿a quién? Al Padre. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hacíamos referencia a esa oración que hace Jesús? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? En la noche amarga de su pasión, en la oración sacerdotal, Padre, la oración que hizo tomando uno de los salmos, recuerda cuando iba a morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, etc. Con el paso del tiempo, en estos primeros, permitidme la redundancia, en estos primeros tiempos de la Iglesia, va a aparecer también no solamente la oración al Padre, sino que va a aparecer también la oración a Jesús. Y va a aparecer también la oración al Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, Cristo se va a hacer también término, en estos primeros tiempos de la Iglesia, término objetivo en la oración. Los apóstoles, cuando hablaban con Jesús, cuando estaban con Él, no le rezaban, pero sí que le hacían peticiones. ¿Y acaso no hay una oración que llamamos de petición? ¿Te acuerdas cuál era la petición favorita de los apóstoles? Te la voy a recordar. Señor, aumentanos la fe, que bien lo sabéis. ¿Acaso no es un ruego? ¿Acaso no es una súplica? Que bien detrás de estas palabras vamos a encontrarnos una comunidad cristiana naciente que necesita ser fortalecida, necesita ser confirmada, necesita ser alientada en la fe. Y sobre todo, como bien sabéis, en ese periodo de persecución que vivieron los primeros cristianos. Señor, aumentanos la fe. Jesús, como tenéis ahí, va a ser el mediador, el único lugar para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros llegamos a conocer a Jesús a través de las inspiraciones de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos habla del Hijo, y es el Hijo, como recordábamos la semana pasada, y hoy apuntaré también, nos va a hablar continuamente del Padre. Nuestro objetivo al final es relacionarnos con el misterio de la Santísima Trinidad en la oración. Permitidme que desarrolle un poquito eso de la oración a Jesús. Cómo los primeros cristianos rezaban a Jesús. Os he dicho que en su vida temporal, los apóstoles nunca rezaron a Jesús. Sin embargo, después de la experiencia de la Pascua, después de su resurrección, va a comenzar esa oración. Hay tres momentos en el Nuevo Testamento donde se nos narran esa oración de petición a Jesús. Los tenéis ahí. La elección de Matías, como bien sabéis, fue el apóstol que sustituyó en el colegio apostólico a Judas Iscariote. En segundo lugar, el martirio de San Esteban. Y en tercer lugar, la experiencia que tuvo Pedro y Juan con la comunidad después de haber sido arrestados. En la oración de Matías, en la elección, de San Matías, nos encontramos como el colegio apostólico reunido ora al Señor Jesús. Esto lo tenemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, ya que fue él el que eligió a los 12, que ahora elija a él. Cuando estemos en una encrucijada de caminos donde no sepamos a dónde tirar, yo siempre suelo recomendar lo mismo. Pídele a Jesús por dónde tiraría él, por dónde iría él, qué es lo que haría él. Porque mirad, hay decisiones que tenemos que tomar en la vida que o las tomamos de mano de Dios o luego así nos va a ir. Y esta era una decisión importante porque tenían que elegir a un hombre que había estado con Jesús, que había compartido mesa con Jesús, que había visto los milagros de Jesús, porque los apóstoles van a ser aquellos que van a tener esa misión luego de confirmar en la fe a la comunidad cristiana que estaban haciendo. En segundo lugar, como tenéis ahí, el martirio de San Esteban. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
hace un paralelismo precioso casi con el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Acordaros que el Señor Jesús, antes de morir, lo dije la semana pasada, sustituye aquello de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, por aquello de Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando San Esteban iba a morir, San Lucas pone en su boca estas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fijaros, no es una oración al Padre, es una oración a Cristo resucitado. Y por último, os decía, Pedro y Juan, tras ese arresto, cuando son liberados y vuelven a la comunidad, que se alegran de verlos en libertad, ellos hacen una oración judía que comienza diciendo, dirigida a Dios Creador, tú que creaste el cielo y la tierra, dice, pero termina esa oración diciendo, por el nombre de tu santo servidor, Jesús el Mesías. Y de ahí podemos decir que va a ser casi el punto de referencia para los himnos cristológicos y para toda esa fórmula litúrgica que solemos utilizar hoy en la Eucaristía, cuando decimos al terminar, por Jesucristo nuestro Señor. Pues ahí tenemos cómo en las primeras comunidades comienza también la oración a Jesús, al Padre, a Jesús, al Espíritu. Yo soy de los que opina o de los que piensa que rezar no es fácil, que más que rezar, orar no es fácil. Y la persona que no tenga dificultades en la oración, yo no termino de fiarme. No es sencillo orar, y sobre todo cuando nos vienen tantas distracciones, y sobre todo como veíamos la semana pasada, cuando hacer silencio hace que broten de mi corazón, de mi interior, todos los ruidos que tengo en ese instante, ¿no? Yo soy de los que, insisto, dice que orar es complicado, pero no imposible, porque es una gracia que Dios está dispuesto a darnos cuando queremos tratar de amistad con Él. Si tienes dificultades para orar, si no sabes muy bien cómo hacerlo, en verdad puede ser bueno que en otro tiempo, marcado quizás más por la religión que en los tiempos que ahora mismo estamos viviendo, los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Jesús, esperaban que su maestro les enseñase a orar. Mirad ese texto que tenéis ahí de San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con Dios. El recuerdo de esta escena nos evoca algo que en el misal romano, nos ofrece a los sacerdotes, concretamente es la primera de las fórmulas que nos ofrece para invitar a rezar el Padre Nuestro. Nos mueve precisamente esa reflexión y esa enseñanza de Jesús a sus discípulos, fieles, dice, a la recomendación del Salvador. El Señor nos recomienda, el Señor nos invita, pero nunca nos obliga. No nos obliga, nos invita. Nos invita a entrar en comunión con Él, a relacionarnos con Él. Dice, siguiendo su divina enseñanza, pasa que a veces que nos ponemos el piloto automático en la liturgia, tanto los sacerdotes, que podemos caer en esa tentación, como los fieles laicos o los religiosos, que ponemos el piloto automático y prácticamente no es que no sepamos lo que decimos, sino que no nos paramos, no nos detenemos a reflexionar, a meditar y a hacer oración también con las fórmulas que la Iglesia nos propone en la liturgia. Recomendación, dice, y divina enseñanza, la de Jesús, por eso nos atrevemos a decir. Jesús nos enseña a orar. Para Él aprender a orar, según Jesús,
va a consistir a través del Padre Nuestro a diseñar toda una actitud en relación directa con aquel que se nos ha hecho, se nos ha dado a conocer como Padre. Podríamos decir que el Padre Nuestro lo que va a diseñar es un itinerario de oración. Esto es muy importante, un itinerario, un camino, un proceso de oración. Jesús no solamente rezó, enseñó a sus discípulos cómo y por qué rezar, por qué orar. San Lucas es el evangelista que nos habla precisamente, en base a lo que he dicho antes de las primeras comunidades cristianas, de la importancia de la constancia y la perseverancia en la oración. En la oración, dirá San Lucas, en la oración hay que insistir. Y hay que hacerlo a tiempo y a destiempo. No solamente cuando me viene bien, no solamente cuando gozo de buena salud. La oración a tiempo y a destiempo. Insistente, fijaros estas dos parábolas que todos recordamos del Evangelio de San Lucas, donde nos habla precisamente de la insistencia de ese amigo que se deja convencer o de esa mujer anciana y de ese juez. San Lucas también nos va a hablar de la importancia de aguantar. Insistencia, pero también aguante. Tenemos que tener capacidad de aguante cuando recemos, cuando oremos, porque tenemos tanta prisa que a veces cuando no recibimos lo que queremos aquí y ahora, pues ya sabes lo que nos pasa. Como las que sois madres, los que sois padres, que habéis criado a los hijos o nos habéis criado a los hijos, cuando el niño llora, algo quiere. O tiene hambre, o tiene sed, o está sucio, o tiene fiebre, pero los niños lloran por esas cosas, así de sencillas, no vienen con un manual de instrucciones, pero es muy fácil interpretar que esa criatura, cuando llora, hay que responder. Claro, en el caso de la oración, si nos ponemos ante Dios a llorar como los niños, como luego más tarde vamos a descubrir en eso de hágase tu voluntad, decirle al Señor hágase tu voluntad es cuando Él quiere. ¿Y el Señor quiere que lloremos? Pues no. Aunque te recuerdo que las lágrimas es un don. Está el don de lágrimas en la Sagrada Escritura, como está el don de profecía, como está el don de curación, etcétera, etcétera, etcétera. No es que Dios sea cruel, es que quizás no es el momento, es que quizás no es el tiempo, es que quizás a lo mejor no estás pidiéndole bien a Dios. Que se nos pase esto también por la cabeza cuando pedimos, cuando oramos a Dios, porque no es como tratamos, Dios no nos trata como tratamos con los bebés. No es el aquí te pillo, aquí te mato, ni ese de estímulo-respuesta, no se trata de eso. Por eso hay que tener una capacidad, insisto, de aguante en la espera. Y el texto lo tenéis ahí de San Lucas, en el capítulo 21. Palabras de Jesús. Vigilad y orad, no sea que vuestros corazones se emboten con el vino y con los agobios de la vida. Es necesario vigilar y orar en la espera activa de la venida del reino de Dios. Y en tercer lugar, San Lucas nos habla también de pedir el Espíritu Santo. Es lo que hemos hecho al comenzar esta reunión. Y es lo que deberíamos hacer, lo primero que deberíamos hacer cuando tratamos de amistad con Él. Siempre, siempre que oremos en privado, pidamos la luz y la gracia del Espíritu de Jesucristo. Pidamos estar atentos a sus inspiraciones y pidamos responder con generosidad a lo que Dios nos pide a través de esas inspiraciones aquí y ahora. Dice el evangelista San Mateo, dice Jesús, dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que se la pidan. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas va a hacer una corrección o va a sustituir algo. Va a sustituir aquello de
dar cosas buenas a los que se las pidan. ¿Y qué va a hacer San Lucas? San Lucas va a decir, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. San Lucas sustituye porque él ha descubierto que el don, el regalo más precioso que podemos tener en nuestra vida es la presencia del Espíritu de Jesús, el don del Espíritu Santo. Él se interesa por ese regalo tan importante y tan grande. Vamos a empezar a hablar ya del Padre Nuestro. Vamos a empezar ya no a destriparlo, porque no vamos a destripar, pero sí a detenernos en cada una de sus palabras. Y para que cuando oremos, la próxima vez que recemos el Padre Nuestro, quizás esta noche, cuando vayas a dormir, cuando te dispongas al descanso, quizás algo que no has caído en la cuenta te sirva para que tu corazón se encienda de amor y de gracia hacia aquel a quien te estás dirigiendo. El Padre Nuestro, lo primero que tenemos que decir que es la oración que Jesús dejó a sus discípulos. Punto. Es una oración, unas palabras, las palabras que dirigió Jesús como para dirigirse al Padre. Para los cristianos es una oración sagrada. De hecho, la definimos como la oración del cristiano. Jesús ha querido que en ella quedase de manifiesto la originalidad de esa nueva relación con Dios. Lo originario, lo distintivo del cristianismo es el poder tratar con Dios en clave familiar. Esta es la gran novedad que trae Jesús al hecho religioso. Él establece, como he dicho ya en varias ocasiones, una nueva forma de relacionarse con Dios. A través de un camino que es su vida, que es Él, Jesucristo, pero para llegar a esa experiencia, a ese trato de intimidad con aquel a quien llamamos Padre Bueno, Padre Dios. Para el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2759 y siguientes, vamos a encontrar la explicación del Padre Nuestro. Digo, por si luego quieres ir al catecismo y empaparte y desarrollar esta catequesis, esta charla, lo puedes hacer, te invito a hacerlo. El significado del Padre Nuestro, dirá el Catecismo de la Iglesia, dice, ahí tenemos, dice, el contenido central de la fe, dice, y toda la enseñanza de la Iglesia que se va a condensar en esa oración de Jesús, en la oración que Él enseñó a sus discípulos. Ya se ve que la fórmula que nosotros utilizamos en la actualidad la encontramos en el Evangelio de San Mateo. No cogemos la de Lucas, sino la que rezamos, la que oramos, es la que está contenida en el Evangelio según San Mateo. El contexto del Padre Nuestro, que no se nos olvide, es el Sermón de la Montaña, donde nos dice que la oración, donde nos dice Jesús, allí en el sermón dice que la oración tiene que ir dirigida al Padre que ve en lo escondido. Vamos hacia atrás, hacia el miércoles de ceniza, te recuerdo, tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, te lo pagará. La oración cristiana aparece ahí como un diálogo, y como un diálogo que se hace en privado, que se hace de tú a tú con el Señor en la intimidad. Es un diálogo filial entre los hijos y Dios, y el Padre. Y es un diálogo, qué curioso, en el que no hay que multiplicar muchas palabras. Te recuerdo lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Cuando vayas a rezar, no utilices muchas palabras como hacen los paganos. No, si tu Padre ya sabe lo que tú tienes que pedirle. Pero eso no significa que no haya que hablar. Si hablamos, que sea lo justo, que sea lo preciso, que sea lo necesario, pero en este diálogo de amor con Dios, en la oración, si hay alguien al que tenemos que dejar hablar, es a Dios, porque nos puede pasar que nos pongamos delante de Él, le hablemos, le contemos, le pongamos. A Dios la cabeza gorda no se la vamos a poder poner, pero sí que podemos hacer una cosa, y es no escucharle, porque no le dejamos hablar.
¿Os acordáis que la semana pasada y la anterior hice hincapié en la importancia de recuperar el silencio en comunidad, pero también en nuestro trato íntimo con el Señor? En este contexto se va a situar el Padre Nuestro, esta oración, donde el corazón de la persona tiende a alcanzar, por así decirlo, el corazón de Dios. Ese es el objetivo del Padre Nuestro, alcanzar el corazón del Padre. El Padre Nuestro, ahí tenemos un azulejo que los que hemos estado en Tierra Santa, lo encontramos allí en el Monte de la Ascensión, más arriba del Monte de los Olivos, donde nos encontramos esa basílica que estaba dedicada, se destruyó, y que hay un pequeño convento que está dedicada precisamente a la oración de Jesús, a la oración del Padre Nuestro. Está en azulejos en casi todos los idiomas, casi todo, algunos seguro que faltará, pero hoy tenemos en castellano la oración del Padre Nuestro. Nos vamos a encontrar que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, 7 en total. Las tres primeras, digamos que se van a dirigir directamente a Dios. Son las que podemos llamar teologales, como las virtudes. Y las restantes, las 4 restantes, van a quedarse más bien en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Y también, no solamente en nosotros, sino en caminos que nos ha marcado el Evangelio, que nos ha marcado Jesucristo, para llegar a Dios, para tratar también con Él. En esas nos vamos a encontrar cómo se ofrece la miseria humana, la miseria de las personas, que para nosotros van a ser ofrenda de nuestra esperanza, para que el Padre de las misericordias, el Padre bueno, nuestro Padre Dios, se fije en nosotros, nos atienda y sobre todo nos atienda en nuestras necesidades. Dice el Catecismo, la primera palabra, la palabra Padre, podemos invocar a Dios como Padre, dice, porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien por el bautismo somos incorporados y adoptados como hijos de Dios. Una vez tuve un diálogo con un cristiano que decía aquello de que todos somos hijos de Dios. Digo, no te equivoques. Todos no. No. Hijos de Dios solo somos los cristianos. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos solamente aquellos que nos hemos incorporado a la familia por el sacramento del bautismo. Y esto no es algo que la Iglesia se haya inventado. Es que Jesús en la ascensión lo apunta. Ir a todo el mundo y haced discípulos, haced familia. Vincularlos a esta familia, enseñarles esta nueva forma de religión, de relacionarse con Dios. Entonces, cuidado porque no todos son hijos, solo son hijos los que han nacido por el sacramento del bautismo. Esta palabra Padre es la que despierta la oración cristiana, es la que, con la que comienza el Padre Nuestro. Y supone, como bien sabéis, sentimientos de amor, sentimientos de ternura, de intimidad, de adoración, de confianza. Dios que nos trata con las entrañas y con la ternura de la mejor madre del mundo. De la mejor madre del mundo. Tiene entrañas, pero es Padre. Dios se preocupa de nosotros y lo hace siempre lo va a hacer siempre de manera adecuada. No solamente decimos Padre, sino que decimos nuestro. No decimos mío. Hay una relación filial de Dios Padre. Los que oran al Dios Abba de Jesús, al Dios Papaíto, papá de Jesús, somos hermanos. Al decir nuestro, fíjate, invocamos la nueva alianza, dice el Catecismo, en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo.
Las personas consagradas, los sacerdotes, también me consta que hay algunos laicos que lo hacen, solemos rezar todos los días el oficio de lecturas, la liturgia de las horas. Y cuando rezamos, aunque lo hagamos solo, yo no rezo en comunidad esa oración, la rezo solico. Pero nunca me siento solo cuando rezo esa oración, porque cuando rezo, cuando oro con esas palabras, con esa liturgia, estoy unido en cuerpo, alma y corazón a todos mis hermanos cristianos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y fieles laicos. Todos somos hermanos, todos somos hijos los que hemos nacido por el sacramento del bautismo, y cuando rezamos la oración del cristiano, ahí estamos todos. ¿Reza uno por sí mismo? Sí, pero también rezo por el que tengo al lado, por el que tengo más allá, porque no he tratado con él o no he tratado todavía con esa persona. A Dios le decimos en el Padre Nuestro que está en el cielo. El Padre de los cielos es el Dios que trasciende todas las cosas, es el Dios grande, es el Dios omnipotente, es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y de la tierra. Antes de entrar en el cuerpo de la oración de Jesús, a continuación, lo que hacemos al decir que estás en el cielo es un acto de fe. Y es un acto de fe precioso, porque abre nuestro corazón a la confianza ante el que no vemos y queremos, ante quien nos ha creado y nos está cuidando y nos atiende, ante aquel que un día vamos a contemplar cara a cara. El cielo, dice el catecismo, no designa un lugar, designa una manera de ser. No es el alejamiento de Dios, sino su majestad. He traído unas palabras de San Agustín. San Agustín tiene un pensamiento que decía, somos, haciendo referencia a los cristianos, decía San Agustín, somos un cielo. Esa expresión también lo hemos utilizado alguna vez cuando hemos hablado con una persona. Eres un cielo. Los cristianos debemos de ser un cielo, a imagen de nuestro Padre Dios, del Padre de las misericordias. Vamos a ir desarrollando un poquito más el Padre Nuestro. De ahí tenemos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y he subrayado esas 4 palabras, nombre, reino y voluntad. Estas 3 peticiones son expresión de nuestros deseos de que Dios sea reconocido y proclamado como santo, de que su reino, ya anunciado no por Jesús, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, se haga efectivo hoy por la aceptación y por la relación de Jesucristo en cada hombre y en cada mujer que pisa la faz de la tierra. Y sobre todo pedimos, por último, que de modo concreto, a nivel humano, se realicen esas 2 peticiones anteriores, no haciendo otra cosa que no sea la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. En cada una de estas 3 peticiones, lo que nos mueve es el ansia de Dios, el hambre de Dios, la sed que tenemos de Dios. Nos mueve el ansia que tuvo Jesucristo, que tuvo el Hijo por la gloria de su Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Le preguntaron en una ocasión los discípulos, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que tengáis fe en Él, que creáis en Él. Si eso se tiene claro, la vida de los cristianos hablará de Dios, hablará de este misterio. Dentro de la liturgia de las peticiones, dentro de la liturgia de la Eucaristía, estas peticiones ya han sido escuchadas por el sacrificio de Cristo Salvador, y después, cuando llegue el momento del Padre Nuestro, las vamos a rezar siempre como expresión de esa esperanza que queremos alcanzar aquí y ahora, pero también cuando nos encontremos cara a cara con Dios en el cielo. Conviene recordar que en el ambiente cultural bíblico, creo que el primer día hice referencia también a esto, el nombre
manifiesta y expresa lo que es la persona. No tomarás el nombre de Dios en vano, decimos en uno de los mandamientos. Cuidado con pronunciar, no, con utilizar el nombre de Dios, pero también el pronunciar y tomar de cualquier manera el nombre de mi prójimo. Si hay algo que no que esté prohibido, pero que deberíamos de tenerlo como un semáforo rojo en nuestra vida, es eso de la murmuración. Eso de hablar cuando el otro no está presente. Y hablar del otro cuando no está presente. Cuidado con esto, ¿cómo hablamos? Porque pronunciar el nombre de una persona que no está presente es hacerla presente. Y pronunciar el nombre de Dios es hacerlo presente, aquí y ahora. En el Padre Nuestro se pide a Dios Padre que su santidad se realice y se difunda en la gran familia cristiana. Seguimos. Cuando el cristiano pide que venga el reino del Padre, lo que pide es una presencia mayor de la riqueza de Cristo entre los hombres, en su vida, en nuestra estructura, la estructura de nuestro mundo, en el mundo en el que habitamos. La voluntad del Padre va a ser todo aquello, atención, que Dios ha pensado para nosotros, que Él ha pensado, y qué curioso, antes de la fundación del mundo. Todo está pensado por Él. Está pensado y diseñado hasta el cielo. Esto a Dios no se le va ocurriendo como nosotros cuando hacemos las cosas, que conforme se nos va ocurriendo vamos haciendo, No. Antes de la fundación del mundo, Dios ya ha pensado este momento, pero también el que vamos a vivir cuando nos encontremos con Él en el cielo. Lo mejor para el cristiano está precisamente, siempre estará en lo que Dios nos propone, en su voluntad. Una voluntad que tiene que realizarse en la tierra y que tiene que cumplirse, tiene que planificarse en el cielo. Tenemos una referencia cuando Jesús resucita, si recuerdas, y le dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo, dice, y a partir de ahora, a quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Y luego hay otro momento donde le dice a San Pedro, dice, mira Pedro, dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y dirá Jesús aquello de, lo que haces en la tierra quedará desatado, está desatado en la tierra, desatado en el cielo. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que vivimos en este mundo, en nuestro paso por este mundo, tiene su eco, tiene su resonancia en el cielo mañana. Todo se va a planificar en el cielo. Al final, ¿qué recibiremos? Recibiremos el pago, recibiremos el premio de una vida, que ojalá sea para la dicha, para la felicidad, para la resurrección, y no porque nos hayamos empeñado en este mundo en quedarnos en eso de la condenación. Las siguientes peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, etcétera, dice, son caminos que miran hacia Dios y también que miran al hombre necesitado. Lo primero que pedimos a Dios es que nos dé el pan nuestro de cada día. Es el pan de las necesidades materiales y también de las necesidades espirituales. El cristiano pide al Padre el alimento que le sirve para vivir, pero no olvidemos que también el pan es símbolo de todo aquello que contribuye a la persona, a que la vida de la persona se pueda vivir con serenidad, se pueda vivir con paz, se pueda vivir con dignidad. El pan es pedido para hoy, dice, el pan de hoy, dice, y para hoy. No estamos pidiendo para mañana, sino lo estamos pidiendo para hoy, pedido hoy y para hoy. Todos sabemos lo que significa vivir al día. Dios no quiere que vivamos al día. Dios quiere que vivamos cada día, pero no al día. Vivir al día es peligroso. Es muy peligroso. Hay que vivir cada día. Cada día tiene su afán, nos dirá Jesús también, ¿no? Cada día pedimos el pan nuestro de cada día. El cristiano sabe vivir día a día, porque sabe que día a día
es seguido, acompañado, guiado y protegido por el Padre. Y apuntaba yo aquí, sin anticipación y ni retrasos. Es el pan nuestro el que pedimos, no es mi pan, no es mío, es de todos. Es el pan que alcanza a todos. Lo pedimos los unos para los otros. Y lo pedimos porque somos hermanos. Lo pedimos porque somos hijos del mismo Padre. En el Catecismo, cuando habla del pan nuestro, dice, designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos. Y fijaros lo que dice el Catecismo. Y significa también el pan de vida, el pan de la Eucaristía, el pan de la palabra. De hecho, podemos, como bien sabéis, celebrar la Eucaristía, la podemos celebrar si queremos todos los días de nuestra vida, aunque solamente tengamos obligación de participar, mandamiento de la Iglesia, de celebrar la misa los domingos, el día del Señor, las fiestas de guardar. Llegamos a un punto delicado, porque aquí ya nos trastornamos un poco todos, porque en esta petición creo que en alguna ocasión los colores Dios nos lo ha sacado, o nos lo hemos sacado nosotros, ¿no? Una vez me encontré con una persona que decía, yo rezo el Padre Nuestro hasta el pan nuestro de cada día. Yo me quedo ahí, porque lo otro no lo puedo rezar, decía esta persona, dice, porque no lo estoy viviendo. Digo, pues mira, rézalo al menos, le decía a esta persona, para que el Señor te conceda la gracia de vivirlo, de descubrirlo y de llevarlo a tu vida. Pero no dejes de rezar esa petición del Padre Nuestro. Perdonar, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar del perdón, en esa cuarta charla. Perdonar, nadie ha dicho que sea fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pedir perdón por los pecados, perdona nuestras ofensas, es confesarnos ante Dios pecadores. Por muy elevados que estemos en la perfección, aunque nos consideremos que tampoco tenemos tantos pecados, total, si soy una buena persona, si soy un santico o una santica, puede ser, yo no lo digo. A lo mejor no tienes pecados graves y tienes nada más que de esos del día a día, los veniales que llamamos. Pero mirad, pedimos perdón, esto es muy bonito, dice, para comprender al prójimo en su pecado, en su miseria, en su caída, para reemprender juntos, no por nuestra cuenta y riesgo, el camino que nos lleva al cielo, el camino que nos lleva a Dios, para poder comprender al prójimo en su miseria. El objetivo no es otro que el de ser misericordiosos, como bien sabéis, como el Padre. El objetivo es lo que hace unos días decía Jesús a Pedro en el Evangelio, entrar en esa dinámica de perdonar hasta 70 veces 7, perdonar siempre. Pero ese es el objetivo al que tenemos que tender. Y mirad, los santos, si hay algo que nos enseñan muchos santos, es de que esto se puede conseguir, que se puede llegar a perdonar como Dios nos perdona. Dice el Catecismo en el número 2862, dice, imploramos para nuestras ofensas la misericordia de Dios. Se ve que la misericordia hay que pedirla. No sé, hay que pedirla. Como vamos al confesionario, vamos a pedir misericordia. Cuando rezamos el Padre Nuestro, perdona, le estamos pidiendo a Dios. Dice, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Nos quedamos a la mitad. Si no somos capaces de comprender al prójimo, al hermano necesitado, a aquel que te ha hecho mucho daño, ya desarrollaremos esto más la semana próxima, pero si no soy capaz de comprender y de perdonar, pues me quedo a la mitad de lo que Dios de lo que le estoy pidiendo a Dios. Es como decir, estoy con un pie dentro y con un pie fuera. Dios, ya sabéis que tibios, la tibieza,
es una tentación y yo diría que es hasta un pecado. No se puede ser tibio en esta relación con Dios que llamamos cristianismo. O se es y se vive como cristiano, o se hace todo lo posible por vivir a imagen de Jesús, o estamos tocando el violonchelo, con todo mi respeto a ese instrumento. Las dos últimas peticiones del Padre Nuestro se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida sobre el pecado y sobre la muerte. Nos recuerdan los peligros en los que nos encontramos, tentaciones internas y tentaciones también externas. Para al final, ¿qué pedir a Dios? Que andemos en esta vida vigilantes y que no veamos de todo mal físico y espiritual. La penúltima que hacemos es aquello de no nos dejes caer en la tentación. Es decir, que el Padre, le estamos diciendo a Dios que no nos exponga a la tentación del desaliento, a la tentación de la tristeza. Mirad, cada cristiano sabemos que dentro de nosotros tenemos puntos débiles, tenemos puntos flacos, nos conocemos por dentro, todos sabemos cómo somos por dentro. Y esos puntos flacos, esos puntos débiles, ¿sabéis lo que hace el demonio? Los aprovecha. Oh, es un artista en eso, de aprovechar nuestros puntos flacos, nuestros puntos débiles. No solamente para hacernos presa, sino para engañarnos y para afianzarnos en todo lo contrario de lo que Dios precisamente le estamos pidiendo, a Dios le estamos pidiendo, o lo que Dios nos propone. En la tentación, el cristiano lo que hace es pedir al Padre que no nos deje caer en la tentación. Y para ello, ya sabéis en quién ponemos nuestra mirada. Siempre la ponemos, como he dicho antes, de la oración al Padre y la oración también a Jesús. Nosotros ponemos nuestra mirada en ese momento también en Jesús, en cómo Él venció la tentación, nos puede enseñar a vencerla, a superar la tentación en nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora espíritu, atención, de discernimiento. Ahora que estamos de sínodo y hablamos de discernimiento comunitario, es que hay un discernimiento, como os acordáis, esta religiosa de Jesús María, que nos habló de no podemos hablar de discernimiento comunitario si en primer lugar no hablamos de discernimiento espiritual. Aquí está el plan, el discernimiento en el Padre Nuestro. Discernimiento y de fuerza solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Y ahora sí ponemos punto y final. Cuando hablamos del líbranos del mal, que la traducción ya sabéis que está mal hecha y es del malo, estamos hablando que nos libre del demonio, que nos libre del maligno, es lo que estamos diciendo. Aseguró también Jesús al Padre por sus discípulos en la noche de su pasión. Decía Jesús, no te pido que los saques del mundo. Lo que te pido, decía el Padre en la oración sacerdotal, es que los defiendas del maligno, los defiendas del malo. Pedimos a Dios, dice el Catecismo de la Iglesia, con la Iglesia, que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo. Cuando el Padre Nuestro se reza en la Santa Misa, hay un embolismo que decimos al terminar, antes de darnos la paz, eso de líbranos, Señor, de todos los males. Dice, lo que está desarrollando esa oración ahí es precisamente esta petición, esta última petición que hacemos en el Padre Nuestro, que nos libre del maligno. Le suplicamos, le decimos a Dios que nos libre de todas las desdichas que podamos tener en nuestra vida, pero sobre todo de una que es enfermedad, que es la enfermedad del cristiano, que es el pecado. Como tenemos el Padre Nuestro, amén. Pues hasta aquí la charla. ¿Empezamos juntos? Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.